Listo, empezamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Como parte del programa del Congreso de Relaciones Internacionales, estamos presentando mi libro La crisis de más de 40 años, y una historia global reciente, publicado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, digamos, ¿no? Su edición física que ha sido, es decir, la edición virtual fue a fines del año pasado y a principios de este año fue la edición física. Bueno, quiero agradecerle, a Javier, quien va a hacer los comentarios, y paso a condicionarlo un poco con el agradecimiento, así no es tan duro. Y después también, quería agradecer, a las autoridades de la Facultad de Humanidades, fundamentalmente, a la decana y el resto de las, Ana Julia Ramírez, pero también muy especialmente a Guillermo Banzato y Verónica Delgado, quienes están a cargo del área de publicaciones e hicieron posible esto. También a Germán Soprano por la generosa presentación que hizo del texto. Y un poco, la idea inicial de esto es comentar un poco cuál es el origen del libro. El libro es producto en gran parte de las clases que he dado en grado y posgrado sobre historia del siglo XX, fundamentalmente concentrado, digamos, en los aspectos que tienen que ver posteriormente a la crisis de 1973 y que se vieron reforzados, por decirlo de alguna manera, por el programa de incentivos a partir de un proyecto que presentamos en su momento, que se llamó Pensar históricamente el tiempo presente, 1973-2013. Pero el libro tiene, en principio, varias motivaciones, y creo que tiene que ver en algún punto con muchas de mis preocupaciones también, en donde, por un lado, está presente, digamos, la influencia de muchos historiadores, digamos, como por ejemplo Hobsbawm, Timothy Garton Ash, José Luis Romero, pero también internacionalistas como Raymond Aron, Edward Carr, de quien en cierta medida me inspiré afanosamente el título, Stephen Wolf, y sobre todo de Juan Carlos Puig, del argentino Juan Carlos Puig, digamos, como muchos de ustedes saben, es una de mis referencias teóricas más importantes en este campo, como así también filósofos como Claude Lefort, Michel Foucault, y economistas como Giovanni Arrighi y Joseph Stiglitz. Desgraciadamente, digamos, hay un economista que me quedó afuera, porque empecé a leerlo con posterioridad a escribir el libro, que fue Dani Rodrik, que hubiese sido también de muchísima utilidad incorporarlo a la discusión, digamos, del texto. Y en donde lo que busco yo siempre digo en estas presentaciones que tiene dos objetivos. Uno que es el declarado, ¿no es cierto? Que es observar los procesos globales que tienen lugar tras la crisis del 73 y en donde la relación crisis económica y sistema internacional van de la mano, ¿no? Y cómo, sobre todo, además teniendo en cuenta, ¿y por qué la crisis del 73? Porque, es un poco la que moldea el tiempo que que vivimos y que estamos viviendo todavía. Y también tiene un objetivo oculto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con mi otro aspecto, por decirlo de alguna manera, de mi tarea académica, que tiene que ver con ver cómo pienso el mundo en función de alguien que hace política exterior, ¿no es cierto? Porque como que siempre termina siendo una especie de historia incompleta, digamos, ¿no? Uno presenta la política exterior y da por supuesto cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces, me parece que también lo que busco con este texto es un poco complementar eso que muchas veces está insinuado, pero no puede estar explícito, ¿no es cierto? Para poder lograr hacer eso, lo que constituí, por decirlo de alguna manera, en el libro son una primera parte que tiene que ver con una discusión de tipo conceptual, digamos, con respecto a por qué, digamos, los historiadores debemos preocuparnos de lo que se llama historia del presente, sobre todo anclados en la idea de que en la cual muchos de nosotros fuimos formados, de una historia más tradicional, de que es necesario estar alejado
cuanto más uno más alejado de los sucesos está, uno mejor perspectiva puede tener de ellos. Lo que, como dice Timothy Garton Ash, es una idea un tanto ridícula, digamos, porque pensar que alguien que no estuvo ahí puede saber mejor que alguien que estuvo ahí es algo un poco un incordio, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido hay una idea, digamos, de todo un rescate de tipo epistemológico y metodológico para la construcción del tiempo presente en esta escala, digamos, que no tiene que ver tanto con las historias nacionales o locales, digamos, que es donde la historia del presente más se ha ido constituyendo, sino sobre todo, digamos, a partir de, un entendimiento del funcionamiento global, digamos, ¿no es cierto? Y a partir de ahí es donde el desmoronamiento del orden de Bretton Woods aparece con claridad, digamos, o mejor dicho, como la percepción de las ruinas del orden de Bretton Woods es donde hoy estamos, el mundo que donde hoy estamos transitando, ¿no es cierto? Después, una vez explicada esta cuestión más abstracta, más conceptual y teórica, fijamos tres núcleos, digamos, ¿no? Uno es la crisis del 73, donde analizamos sus causas y sus consecuencias políticas. Un segundo núcleo, que es el fin del mundo bipolar y lo que llamamos transiciones inacabadas. Y finalmente un último núcleo, que es la crisis del 2008. ¿Qué queremos decir con crisis del 73 y sus respuestas políticas? Analizar los diversos impactos que la crisis del 73 tuvo en ese orden, digamos, en ese mundo de Bretton Woods, que era un mundo de tres mundos, ¿no? El mundo desarrollado, el segundo mundo y el tercer mundo o el mundo periférico. Para ello explicamos en el caso del primer mundo el ascenso de las nuevas derechas y la implicancia de la asunción de la agenda neoliberal, ¿no es cierto?, de la agenda neoliberal, y cómo esta delineó un tipo de mundo, ¿no es cierto?, que es como decimos, es en el que vivieron inicialmente en el mundo desarrollado y que después tuvo una trascendencia global. En el segundo mundo, con las dos reformas más importantes, que son la perestroika, que terminó dando lugar a la implosión, digamos, de la Unión Soviética, y las llamadas cuatro reformas de las cuatro modernizaciones chinas, que dio lugar a la construcción o a la reconstrucción de un horizonte, digamos, de una nueva forma, digamos, en algún sentido, de instrumentos y de elementos para construir, digamos, una alternativa, que terminó construyendo una alternativa a la que podría ser la globalización que aparece en Occidente. En el segundo de los núcleos, que es y en el mundo periférico, nos concentramos geográficamente en la revolución iraní, por una cuestión también de cierta plasticidad, por decirlo de alguna manera, del relato, digamos, ya que la revolución iraní nos permite hablar tanto de las crisis, digamos, de los movimientos modernizadores, de los nacionalismos que surgen en el movimiento de descolonización, como así también nos permite dar cuenta de la asunción del Islam político como referencia política inexcusable para sucesos que no solamente abarcan esa región del mundo, sino que tienen impactos globales, como podemos ver sobre todo después del 11 de septiembre. Ahora bien, decíamos que después de eso tenemos el segundo núcleo, que es el fin del mundo bipolar, y las transiciones inacabadas. Ahí lo que nos dedicamos a trabajar fundamentalmente es un poco la idea de que no hubo un nuevo orden internacional, sino que en realidad, y tomando una definición básica de orden internacional, que significa aceptación de jerarquías, existencia de comunicación y existencia de reglas comunes, ninguno de estos tres parámetros se encuentran de manera estable presentes a lo largo del periodo inaugurado tras el colapso, digamos, del bloque socialista y el fin del mundo bipolar. Y cómo en realidad hay una especie de disputa, digamos, de sentido, por llamarlo de algún modo, por tratar de imponerle la idea de que hay un orden internacional
por parte de sectores determinados vinculados al neoliberalismo fundamentalmente, ¿no? Y que es lo que se ha dado a llamar orden internacional neoliberal. Y las transiciones, la idea de transiciones inacabadas deviene de una serie de momentos, digamos, ¿no? Porque ahí dividimos, ahí lo tratamos en tres partes, digamos. Uno es el propio momento del fin de la Guerra Fría y planteando la necesidad, como, y eso no es una idea original nuestra, sino también de Holiday, ¿no? De Fred Holiday, fundamentalmente, de que hay que tener en cuenta que cuando hablamos del fin de la bipolaridad, hay que entender de qué bipolaridad estamos hablando, de qué tipo de Guerra Fría estamos hablando, y en función de eso será la determinación de fechas, conceptos. Por otro lado, cómo ese momento final, digamos, de la Guerra Fría, con dos eventos tan singulares que tienen que ver y que son consecuencia de la Revolución iraní, como la Guerra del Golfo y la intervención soviética en Afganistán, van a ser la primera Guerra del Golfo y la invasión soviética en Afganistán, van a ser escenarios permanentes de intervención de los Estados Unidos en el orden posterior, una vez desaparecido, digamos, el orden bipolar, y que constituyen ejes importantes y que, a mi entender, tienen ahí hay una especie de fijación costosa para los Estados Unidos, y cuando digo costosa, digo no solamente en términos simbólicos, sino también en términos materiales, ¿no? Y que terminan también haciendo efectivo un poco la obsesión de Estados Unidos por la participación en esa área, en esas áreas termina siendo un poco la demostración de la tesis de Kennedy de que cuando los recursos militares empiezan a reaccionar las capacidades económicas, y demostrar un poco los problemas que el liderazgo que Estados Unidos quiere asumir, donde tenemos, digamos, como parte del medio vaso lleno como conceptos el hecho de ser la principal unidad política, digamos, ¿no es cierto?, del sistema, ¿no? Es decir, nadie puede negar que hoy todavía sigue siendo el principal actor económico, digamos, ¿no? La principal unidad económica, digamos, no si lo medimos en términos de poder de compra, pero sí en otros términos, o también el principal actor en gasto militar, digamos, ¿no? A nivel global, y cómo incluso en esta comparación de estos dos niveles de participación global en el PBI global y el gasto global, cómo hay cierta disrupción, ¿no? En donde hay la participación global de Estados Unidos es claramente decreciente a nivel de su participación económica, y una participación en términos constantes de su gasto militar, que siempre está por encima del 30% del gasto global, ¿cierto? Entonces, como a nosotros nos parece que eso es uno de los elementos para tener en cuenta esta tensión con la pretensión unipolar, que es impulsada internamente por los Estados Unidos por una alianza de sectores neoliberales, o mejor dicho, neoinstitucionalistas liberales, y por otro lado neoconservadores, y que dan cuenta, digamos, de las acciones que los Estados Unidos ha tenido lugar en el mundo en esta fase, ¿no? En ese sentido, decíamos que también por una cuestión metodológica dividimos también en otras dos partes más esta segunda estadio, digamos, de transiciones inacabadas, donde en una desarrollamos básicamente la política exterior desde, digamos, de Clinton y Bush, para ponerlo, y Bush hijo, digamos, ¿no? Como para ponerlos en contexto, ¿sí? Como para marcar también la existencia, por decirlo de alguna manera, de los consensos existentes entre los grandes partidos de los Estados Unidos para poder fijar un diseño global o de política global, y en donde las tensiones entre el unipolarismo y el multipolarismo se hacen cada vez más evidentes. Y finalmente, digamos, un capítulo donde se aborda la cuestión, digamos, posterior, digamos, a la llegada de Bush, y con
que se encuentra, por decirlo de alguna manera, con un elemento nuevo como es el ascenso de China, ¿no? Que la hemos denominado, digamos, hacia una larga marcha de un orden global, digamos, haciendo un poco una paráfrasis con la famosa larga marcha, digamos, del maoísmo, digamos, en los años 30, digamos, ¿no? Cuando estaba aconteciendo la guerra civil en China. Y finalmente la crisis mundial del 2008, sus consecuencias políticas sobre todo, ¿no? Y en donde esto ha significado una especie de, digamos, por un lado, de evidencia, por decirlo de alguna manera, de la debilidad del proyecto, ya no solamente de los Estados Unidos, sino de la tríada en general, ¿no es cierto?, con la emergencia de China y un fuerte cuestionamiento interno al interior de la tríada por parte de sectores internos que impugnan, digamos, la idea de ese nuevo orden liberal con la aparición de fenómenos de extrema derecha, como es el caso de Bolsonaro, Trump y el reverdecer del Frente Nacional en Francia, digamos, y otras tantas experiencias de extrema derecha que observamos a nivel global y que no surgen meramente, por decirlo de alguna manera, por generación espontánea, como nos quieren a veces mostrar, sino que en realidad son productos del grado de deterioro de las ligaciones sociales que el proyecto neoliberal genera en nuestras sociedades. Bueno, básicamente es eso lo que nosotros queremos presentar en el libro. Bueno, y ahora vamos a darle lugar a Javier para que, al doctor Javier Suras, que vamos a presentarlo como se debe, para que dé lugar a sus comentarios sobre el libro. Muchísimas gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos y a todas. Debo decir que mi intención era hoy poder estar con Alejandro compartiendo el salón. Por temas de trabajo en este momento no me encuentro en la Argentina y eso me ha forzado a estar a la distancia, pero quiero, si me lo permiten, empezar por abrazarlo desde aquí a Alejandro, porque siempre el momento de presentación de un libro es para el autor un momento importante de alta exposición, pero también cerrar un proceso y abrir una nueva discusión. Y justamente mi comentario tiene que ver con esto de abrir una nueva discusión, ¿no? Lo que la obra más reciente de Alejandro nos permite pensar, quizás más allá de lo que el autor se haya propuesto, porque esto pasa siempre, uno escribe un libro, pero luego el lector se apropia y ya lo que se inicia entonces es un diálogo. Y el libro de Alejandro nos invita a dialogar. Esto es quizás o es un libro construido sobre la idea de diálogo. No sé si intencionalmente o no. Pero lo primero que nos encontramos cuando nos acercamos al texto es la duda: ¿estamos leyendo un libro de relaciones internacionales? ¿Estamos leyendo un libro de historia? ¿Estamos leyendo un libro de historia de las relaciones internacionales? Y en realidad yo creo que para poder aprovechar al máximo lo que el texto nos ofrece, la idea es liberarse de esta visión, de qué tipo de origen tiene científicamente hablando el libro, y simplemente sumarse a las clases y la metodología que está utilizando el profesor que se encuentra detrás de cada una de las palabras del libro. Este es un libro muy vívido. Todos los que tienen experiencia docente saben que uno puede planificar la clase, pero que cuando llegue el momento de la clase se convierte en un diálogo donde empiezan a entremezclarse diferentes situaciones, perspectivas y situaciones hasta inesperadas para quien está dictando la clase. Y este libro creo que es un poco de eso, ¿no? Empieza a mostrarnos diálogos y entrecruzamientos, y lo mejor que uno puede hacer es disfrutar, liberarse y tratar de encasillarlo y disfrutar lo que se va encontrando a través de su recorrido, que yo creo que eh, supera por lo que nos está diciendo Alejandro, es la intención del autor, por lo menos en tres sentidos diferentes. Cuando desde su momento inicial el texto discute la importancia y el valor de hacer historia en tiempo presente, lo que no sabe el lector hasta que no termina de leer el libro es que en realidad los aportes con los que se va a encontrar van mucho más allá de una historia del tiempo presente, porque son, si se me permite,
nos van a dar una clave para hacer historia del tiempo futuro, si esto fuera posible y si no suena contradictorio. ¿A qué me refiero con esto? Entender la forma en la que se explican determinados procesos y entrecruzamientos y tensiones que toman como punto de inicio elegido por el autor la crisis de 1973, recorre 40 años de historia, pero de ninguna manera esos procesos que aparecen en el libro son procesos clausurados o cerrados. Más bien lo que el autor nos está invitando es a mirar lo que ocurre en la realidad internacional desde una estructura que en lo personal entiendo como reticular. Digo, la crisis del 73 como momento fundante de su análisis, pero a partir de ahí, cuestiones que empiezan a generarse en el mediano plazo, en el largo plazo, las cuestiones que se generan en el mediano plazo se combinan entre sí para generar nuevos elementos de largo plazo que a la vez se combinan entre sí, y digo, esa lógica de árbol que se va abriendo en las posibles interpretaciones es una lógica que continúa, y voy a volver sobre esto al final de mi presentación del libro. Con lo cual, lejos de ser una discusión sobre el valor de hacer historia del tiempo presente, el trabajo lo que es una confirmación de la necesidad de hacer historia en tiempo presente para estar preparados y para poder pensar mejor en lo que está por venir todavía, no en los términos clásicos en los que nos explicaban la historia de hay que conocer la historia para poder estar preparados para el futuro, sino en una lógica mucho más de acción, mucho más orientada a comprender, anticiparse y poder reaccionar frente al cambio en una época en la que el cambio es lo permanente. Entonces, primero, esta cuestión que el libro nos propone. Una segunda cuestión que surge del libro, más allá de sus contenidos, que debo decir brevemente nos hacen o nos permiten un recorrido exquisito en información y en capacidad analítica por algunos de los elementos claves de los últimos 50 años en la vida internacional. Pero lo que a mí en lo personal me llamó la atención y me fascinó, si se quiere, de este libro, es la posibilidad de leerlo saltándose capítulos, volviendo de adelante hacia atrás, volviendo a pasar dos veces por un capítulo luego de haber visto otro. No quiero decir, porque pues, suena como un poco exagerado en términos literarios, pero no quiero decir que es rayuela, pero sí que nos abre una posibilidad de lectura en ese sentido. Uno puede seguir la línea histórica capítulo tras capítulo a la que nos invita el autor, pero los juegos de él, leerlo en distintos órdenes, también es un juego muy rico en el sentido de todo aquello que nos abre como comprensión para encontrar relaciones nuevas, que no necesariamente, como decía, pueden o surgen a la vista si uno se limita a una lectura lineal en tiempo, en el sentido de avance del tiempo. Si uno se atreve a jugar y a saltar el tiempo de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, el libro se vuelve todavía mucho más interesante en conexiones. En este sentido, por ejemplo, yo quiero destacar un elemento que no aparece de manera directa en el análisis que se hace en el trabajo y al que, bueno, cada uno se acerca desde su propia visión y sus propios temas de interés. La crisis del 73 es también un momento constitutivo de el final del momento del mundo colonial. Digo, estamos saliendo de la década del 60, si bien todavía las luchas por la independencia de los pueblos sometidos a dominación colonial siguen y van a extenderse por unos cuantos años más, el orden del que nos habla este libro y las tensiones de las que nos habla este libro están atravesadas por ese nuevo cambio que a través de un recorrido que va por la política exterior de Estados Unidos, las reacciones de Estados Unidos, las nuevas configuración del poder económico y hasta quizá el capítulo donde esto mejor se ve cuando se analiza los impactos de la crisis del 73 en lo que termina siendo la revolución en Irán. Lo que nos permite ver también es cómo las dinámicas de un mundo donde se había terminado un orden colonial tradicional, pero empezaba a construirse un orden internacional marcado por la colonialidad,
también son parte de estos procesos. Y de hecho, si uno toma lo que el libro nos está contando y lo mueve, por ejemplo, hacia las discusiones sobre las agendas de desarrollo de las Naciones Unidas, que digo, tienen construcción por entonces de décadas, del 71 al 80, del 81 al 90, lo que encuentra es una coincidencia fabulosa y un marco que no está, para el que no está directamente pensado el libro, pero un marco que permite entender mucho mejor las discusiones y cómo fue cambiando conceptos como el desarrollo, la concepción de qué era un país desarrollado, qué elementos debían tenerse en cuenta. Aquí quedan atados a procesos de continuidad, con continuidad histórica y con tensiones internas, que son algunas de ellas las mismas que encontramos en otros ámbitos no tratados, y en otros casos la resolución o la no resolución de esas tensiones se expresan también en estas otras áreas donde uno tiene una mayor experiencia de trabajo, enriqueciendo en consecuencia no solo la comprensión del proceso histórico específico que eh, eh, marca la crisis de 1973 como inicio y su proyección, sino que uno puede hacer, y es una invitación que puedo hacerle a los lectores, una vez que lo terminen o mientras lo estén leyendo, la invitación es a llevar los elementos que el libro nos va trayendo hacia sus propios campos de especialidad, porque enriquece la propia comprensión que tenemos los que trabajamos en áreas específicas respecto de los procesos que se están dando o que se habían dado en nuestras áreas de trabajo. Pero lo que más me fascinó, si quieren, lo que más me gustó del libro de Alejandro fue que está escrito antes de la situación o las tensiones mundiales que se generan a partir de la invasión por Rusia de Ucrania. Y la invasión por Rusia de Ucrania, lo sabemos, nos dispara en un mundo que ya estaba en crisis, múltiples crisis, no hace falta recorrerlas todas, algunas de ellas están perfectamente planteadas en el libro, y el libro nos muestra claramente cómo esas crisis se cierran pero no se resuelven. O sea, la esencia de la crisis sí, que lo que se consigue simplemente es una solución momentánea para poder ir más allá de ella, pero la sustancia de la crisis sigue, y sobre esa sustancia va a venir a apoyarse una nueva crisis, y sobre esas dos una tercera. Y este proceso, digo, que continúa, encuentra, después de que el libro ha sido escrito y ha sido publicado, incluso en su versión virtual por lo menos, nos encuentra frente a un escenario en el que una invasión clásica, sacada de otro tiempo en la historia, una invasión clásica de un país al territorio de otro, dispara crisis en el marco o principalmente en temas energéticos y en temas alimentarios. Crisis que tienen una relación que se repite entre muchos de los elementos que están identificados en el libro, que es que trabajar por una probablemente implique trade-offs o pagar precios en la otra. Nosotros podemos apuntar fuertemente a la energía, pero eso va a traer impactos a mejorar, digo, la situación de la crisis energética, pero sabemos que eso va a tener muchos impactos directos en el acceso a alimentos o viceversa. Esta cuestión de crisis cruzadas, trade-offs y cómo manejarse en estos marcos es tratada a lo largo del libro. Es decir, el autor no nos está hablando de lo que generó la invasión de Ucrania por Rusia, pero el autor sí nos está contando que ya vivimos estas situaciones como consecuencia inicial de la crisis de 1973. Y nos está contando cómo esta crisis generó dinámicas que aparentemente tienen mucho para decirnos, y esto es lo que decía al comienzo, sobre lo que está por venir. Por eso digo que, aunque parezca contradictorio, lo que el libro nos ofrece también es una historia del futuro. Es una historia de dónde vamos a estar. Y es una historia de opciones que tenemos para tomar.
digo, no es una historia definida en ese sentido, digo que tal vez pueda parecer contradictorio, no es una historia de lo que sucedió, sino que es una historia de lo que nos puede suceder. Es una historia proyectada hacia adelante y para la cual evidentemente no tenemos respuesta. Como lo dice el libro en uno de sus párrafos, la contemporaneidad presenta desafíos para el historiador no por la proximidad del pasado, sino por las fuerzas que se conformarán en el futuro. Y si nosotros pensamos en esta afirmación en un tiempo caótico por las distintas tensiones que están atravesando el escenario internacional y que nos está llevando, nos está proyectando hacia una crisis económica que todos sabemos, todos estamos viendo venir, una crisis económica global donde no solo va a estar marcada por la inflación, sino va a estar marcada por la contracción del comercio y la producción internacionales, con todas las disrupciones en las cadenas de producción on time que estamos empezando a descubrir. Si uno piensa, digo entonces, en esto, es efectivamente el problema, es el problema de cómo van a operar las fuerzas que conformarán el futuro. Y nos muestra también claramente el libro cómo movernos hacia una crisis económica como la que estamos esperando y que probablemente alcance uno de sus picos muy pronto en el próximo año, de acuerdo a lo que nos están diciendo algunos de los economistas más inteligentes, creo yo, con los que contamos hoy para apoyar nuestro conocimiento de la economía internacional. El libro nos muestra claramente cómo las relaciones entre crisis económicas y la conformación de cambios de base, cambios estructurales fuertes en el orden mundial ha sido una constante a través de la historia y en las relaciones internacionales. Desde 1873, con el inicio de la era imperial europea, que termina derivando en la Primera Guerra Mundial, la crisis de 1929, que, entre otras cosas, abre la puerta para el surgimiento del nazismo en Alemania, el quiebre de Versalles, de los acuerdos de Versalles, y otra vez prepara al mundo para una Segunda Guerra Mundial y la propia crisis del 73, que da origen al libro, donde más allá de todo lo que el libro describe, produce nada más y nada menos que un recrudecimiento de la Guerra Fría por la extensión y en un punto polarización de las posiciones, particularmente el neoliberalismo que sale, digo, al campo de juego con una fuerza inusitada y eso termina haciendo que las contradicciones internas en la Unión Soviética también se aceleren y se acaba el mundo bipolar y entramos en esa era de desorden. Entonces, este libro también nos cuenta o nos llama a estar preparados y a estar pensando de manera inteligente e informada cuáles van a ser las consecuencias de lo que estamos viviendo hoy y las proyecciones de lo que estamos viviendo. Es un libro cuyo recorrido es de suma actualidad, y es uno de esos libros que se deben leer para estar no preparados, sino para estar informados frente al futuro, para que la historia del futuro no sea una sorpresa, si me permiten decirlo en esos términos. Un libro que enriquece, que nos lleva, por lo menos a mí, me ha llevado a explorar campos y relaciones en los que probablemente no hubiese pensado, y me permite repensar entonces el futuro sobre nuevos aspectos que vamos encontrando gracias a la narración que nos trae Alejandro. En ese sentido, y para cerrar, eh, obviamente no solo recomiendo la lectura del libro, sino que recomiendo que se aproximen al libro como un momento de disfrute. Es decir, no es solamente un libro para aprender y sentarse cuando uno dice voy a trabajar, voy a aprender, voy a preparar una clase, voy a buscar material para mi investigación. Yo los invito a acercarse a ese libro como un ejercicio para liberar estructuras en las que uno trabaja cuando quiere imaginar el futuro, cuando quiere pensar cuál es el futuro que se viene. Un libro que vale la pena ser leído por sí mismo, así ustedes no estén trabajando en los temas que el libro propone, porque enriquece y se disfruta. ¿Tiene algunos problemas de edición? Sí, tiene algunos problemas de edición,
lo he conversado también con el autor, por eso me siento libre de compartirlo, pero de ninguna manera esos problemas de edición se convierten en un obstáculo para acercarse a un texto que es por sobre todas las cosas disfrutable y alimento para pensar en lo que se viene. Una historia no solo del tiempo presente, una historia del tiempo que vendrá y bien informada para que cada uno de los lectores pueda hacer con eso lo que sea capaz de hacer con eso. Muchas gracias, Alejandro, nuevamente por la oportunidad de compartir la presentación de este libro, y muchas gracias además por ser un profesor, en lo personal, más allá de haber tenido la posibilidad de que seas mi profesor en el aula, ser un profesor que a través de textos como estos nos sigue desafiando a buscar cosas nuevas, nos sigue invitando a pensar cosas nuevas, y nos sigue por sobre todas las cosas enseñando que no hay un ejercicio ni una mirada única para aproximarse a las cuestiones, sino que nos desafía a que cada uno y cada una de nosotros encontremos en tus textos, y en tus ideas cómo enriquecer nuestras propias maneras de mirar el mundo. Así que muchas gracias por eso. Y con esto cierro mi presentación de tu obra, Alejandro, con la recomendación a todos y a todas de acercarse al libro realmente desde un momento, desde un lugar de disfrute y no solo de estudio. Bueno, gracias Javier por tus palabras. Bueno, poco bueno, para quienes quieran acceder al libro, pueden acceder, es de acceso gratuito a través de a través de la página de la Facultad de Humanidades, de publicaciones de la Facultad de Humanidades. Es la publicación número 43, así que pueden acceder y bajarlo gratuitamente. Bueno, siempre es un gusto escuchar los análisis de Javier, más allá del elogio, digamos, porque bueno, digamos, no trabajamos las mismas cosas, digamos, entonces eso también bueno, me ayuda también a, bueno, a que cuando uno, digamos, cuando uno presenta este tipo de trabajo, generalmente está muy como enfrascado en su mundo, digamos, ¿no? Y no sabe digamos, va a ser la correspondencia o el ida y vuelta con el afuera. Y me parece, bueno, que en este sentido, bueno, Javier dio cuenta, digamos, de un poco lo que uno buscaba, ¿no es cierto? Que es tratar de que que las publicaciones sean en definitiva lo que buscamos como académicos, como intelectuales, ¿no? Que es producir diálogos que nos ayuden, bueno, a comprender qué pasa, porque en definitiva es para eso lo que trabajamos, ¿no es cierto? Ni más ni menos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Javier por tus palabras y bueno, y a toda la gente que estuvo presente y bueno, que por diversos motivos se ha ido yendo, pero bueno, desde ya muchas gracias por haber estado y bueno, no sé cómo seguimos, director de Switchmatcher, digamos. Bueno, si no hay preguntas o alguna cuestión más, les agradezco a todos, bueno, también a las presencias reales, por decirlo de alguna manera, las presencias físicas, y a las presencias visuales. Bueno, ahí la veo a Mirka Seid, quiero agradecerle también especialmente su participación. Es un honor que Mirka que haya estado en esta presentación con nosotros. Así que, bueno, si no hay ninguna pregunta o nada más, bueno, daremos por... el nombre del libro es La crisis de los 40 años, de más de 40 años, una historia global reciente. Si pones ese título y pones mi apellido, y vas a ver que inmediatamente te aparece el link para poder bajarlo, en la primera opción, digamos, ¿sí? Así que, gracias. Gracias, Alejandro. Así que, bueno, ha sido un gusto y, bueno, seguiremos en contacto seguramente, ¿eh? ¿Listo? Oh, buena tarea. Estamos viendo. Muchas gracias por todo.